Bien, bien, qué pena contigo, pero estaba esperando que fuese más o menos por ahí las 7 de la noche, a ver si de pronto entraba alguien más. ¿Será que esperamos otros 5 minuticos? Sí, profe, tranquilo. Dale, esperemos otros 5 minuticos a ver si de pronto aparecen alguien más, si no comenzamos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, no, Karina, comencemos entonces con lo que nos compete. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, Karina, entonces lo siguiente. Bueno, primero que todo, un gusto en conocerte, bueno, conocerte, no escucharte. Mi nombre es Carlos Villegas, soy el docente, digamos, al cual me asignaron este curso de emprendimiento, ¿cierto? Ese curso de emprendimiento, o por lo menos nuestro curso de emprendimiento, está, digamos, direccionado como a las competencias básicas de un ejercicio empresarial. ¿Eso qué implica? El emprendimiento solamente está definido, o yo lo considero, personalmente lo considero que está definido en dos vías. Uno, para aquellas personas que tienen una convicción de ser emprendedores, pero en el mundo laboral, ¿cierto? Donde quieren adquirir unas competencias propias y de cierta manera para lo que nos han dicho toda nuestra vida, estudia, saca buenas notas para que tengas un buen empleo, ¿cierto? ¿Me estoy haciendo entender, Karina, por ahí o no? Karina. Sí, señor. Bueno. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, profe, muy bien, ¿y tú?
Pues sí, súper bien. Aquí apenas amaneciendo, enseguida vamos a hacer el desayuno. No, nada, aquí ya está de noche, y no que uno con un niño cargado dándole comida ya no sabe si es día o noche. Bueno, no, tranquila, tranquila. Mónica, no, aquí le estaba diciendo a Karina que digamos que el emprendimiento tiene dos enfoques. Una para la cual nos han entrenado toda la vida, que toda la vida nos han entrenado específicamente para sacar buenas notas, para hacer un ejercicio y un esfuerzo para graduarnos en un programa académico y que ese programa académico pues nos dé de alguna manera la posibilidad de estar en el mundo laboral. A eso se le puede llamar emprendimiento, ¿correcto? Hasta ahí, Mónica. Sí, señor, claro. Bueno, y la otra instancia o el otro momento es para quienes deciden de cierta manera, digamos, crear su propio futuro, luchar más fuertemente, enfrentarse al mundo de una manera un poco más agresiva. Y cuando lo hablo desde el punto de vista de un poco más agresiva es validar el conocimiento adquirido para montar, digamos, un proyecto empresarial y que ese proyecto empresarial en el futuro se convierta en un negocio o en una empresa. Y ojo que hay una diferencia ahí entre negocio y empresa. El negocio es aquel que nos genera una sobrevivencia, genera unas transacciones comerciales, unas negociaciones, pero no evoluciona en el tiempo, siempre será un negocio, ¿cierto? Claro que hay unas concepciones de negocio también adicionales. Cuando yo hago una transacción con un tercero, con una persona, de simplemente yo comprar y el otro vender, a eso se le llama negocio, ¿cierto? Pero cuando el proyecto empresarial, siendo un negocio, o cuando el proyecto empresarial quiere evolucionar de negocio a empresa, también hay transacciones comerciales, pero la diferencia radica es en la evolución, donde hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay, digamos, una connotación de expansión en función de una cobertura de un mercado. Entonces ahí ya la connotación es mucho más empresarial. Entonces ahí tenemos esos dos momentos y de cierta manera, digamos que este curso de emprendimiento que solamente es de 4 semanas, pues básicamente ustedes se van a enterar de esas situaciones. ¿Cómo se van a enterar de esas situaciones? Estimadas damas, porque por lo que vi, el curso es sino de damas, no hay un solo caballero en el curso. Entonces, ¿cómo se van a enterar ustedes de estas situaciones? Digamos que en esta primera semana ya tenemos una tareita y esa tareita básicamente es de aquí al lunes, pues lo primero es que ustedes hagan el foro de presentación para yo saber quiénes son, de qué programa vienen, sus datos de contacto y demás, porque la intención es que las actividades que desarrollemos en el curso vayan a ser de manera grupal. Pueden ser grupos de 3 personas o pueden ser grupos de 2, ¿cierto? De 2, 3 máximo. Entonces, para eso es el foro de presentación. En el foro de presentación, ustedes colocan sus datos de contacto para que yo pueda saber quiénes son y en caso de que los llegue a necesitar, pues utilice esa información para esa necesidad. Pero para ustedes les va a servir específicamente para que se contacten entre sí y puedan conformar esos grupos de trabajo. Vamos a hacer básicamente 3 actividades en este mes, en estas 4 semanas. Vamos a desarrollar 2 ensayos y al final vamos al desarrollo del planteamiento del problema de una situación cualquiera que ustedes quieran resolver. Esa situación cualquiera que ustedes quieran resolver les va a servir para el próximo curso, un próximo curso que se llamará empresarismo. Y allí van a desarrollar un proyecto empresarial, lo que yo les manifestaba. Ese proyecto empresarial
puede tener dos connotaciones, una para un ejercicio laboral, o otra si ustedes finalmente deciden implementar ese proyecto empresarial, pero eso lo harán en el curso de empresarismo. Karina y Mónica, ¿qué están estudiando? Karina y yo estudiamos contaduría. Contaduría, las dos están estudiando contaduría. Y las dos estamos haciendo nuestro ensayo. Pues venimos trabajando juntas hace tiempo, profe. Muy bien. Y contaduría en la Católica del Norte, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, niñas, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué el ensayo? El ensayo es una herramienta que básicamente... el ensayo es una herramienta que les enseña a escribir. Y una de las falencias grandes que tiene, digamos, una persona en el rol de estudiante es ese, la escritura. Pero para poder escribir hay que leer. Cuando uno lee, se empapa de vocabulario. Y cuando uno lee mucho, mucho y mucho y saca esas palabritas raras y extrañas cuando uno hace ese ejercicio de lectura, digamos que el cerebro va adquiriendo ese conocimiento del significado de las palabras. Cuando uno entiende ese significado de las palabras y se sienta uno a escribir, ya las ideas fluyen con muchísimo más, con más facilidad. Entonces, por eso el ejercicio del ensayo. Primero, porque ustedes me tienen que presentar una problemática al final. Y esa problemática al final tendrá que ser muy bien redactada. Segundo, porque necesito que ustedes hagan investigación. Y hacer investigación es consultar básicamente información que valide de alguna manera los conceptos propios del curso, que enseguida vamos a entrar a explicar esa situación. Y lo tercero es porque esto les va a ayudar finalmente cuando lleguen a su trabajo de grado a escribir su trabajo de grado como deba de ser. Así ustedes hagan una práctica empresarial, ustedes lo que van a presentar es un informe de esa práctica empresarial. Y ese informe de esa práctica empresarial tendrá que estar tan bien redactado y argumentado bajo normas APA, que si eso no está bien argumentado, ustedes no se podrán graduar. Si no van a hacer práctica empresarial, sino que van a coger lo que ustedes desarrollan en este curso, más el de empresarismo, y lo van a presentar como un proyecto empresarial, ya sea en temas de contaduría o lo que sea, porque ustedes de alguna manera quieren montar su propia oficina de contadores. Entonces, eso tiene que estar bien argumentado, bien redactado, bien explicado. Entonces, por eso la herramienta del ensayo. ¿Comprendido hasta ahí, niñas? Sí, señor. Nosotros tenemos una dudita de algo del ensayo, pero me imagino que es al final, ¿cierto, profe? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, lo siguiente. El ensayo, básicamente ustedes van a establecer dos pasos fundamentales para ese ensayo. Esos dos pasos fundamentales están relacionados. El primero, con hacer la lectura adecuada de la primera unidad. Herto, muy bien, Herto. Pónganle pues cuidado. Aquí les voy a compartir pantalla. Me van a decir, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si están viendo mi pantalla. Bueno, otra cosita, ni se les ocurra decirme profe. A mí me llaman Carlos, así de sencillo. Listo. Muy bien. Aquí estamos, niñas, en el curso de emprendimiento. Es un vacacional.
¿Me confirman si están viendo la plataforma, niñas? Así Sí, es. señor. Bueno, muy bien. Antón, si yo vengo por acá por página de inicio, aquí en página de inicio, pues ustedes encuentran el perfil de este pechito, el cronograma de las actividades, el programa y las unidades. Primer ensayo. Entonces ustedes se van a la unidad número 1, van a leer toda la conceptualización que tiene que ver con esa unidad número 1 o ese elemento de competencia número 1 que es puro, es lleno de conceptualización. ¿Qué es el emprendimiento? Las características y diferencias del emprendimiento, características del emprendedor. Ustedes van a leer esta información. Miren que aquí hay una validación de alguien que menciona un concepto propio que es Factory Institute del 2012, donde establece unos elementos propios de esa conceptualización. Tipos de emprendimiento, ¿cierto? Ustedes se van a leer toda esta información. Aquí están los criterios de desempeño y hasta ahí llegaría la primera unidad, ¿cierto? Y aquí hay una bibliografía. Entonces quiero que se concentren en algo, niñas. Fíjense, aquí está Caritas Colombianas 2014, está Burlastegui M, S.F significa sin fecha. Está Cardenao 2009, características del emprendedor, se consulta básicamente en este link. Está Guzmán del 2008 y está Vesga sin fecha. Perdón, Sí, dime. yo no sé si las compañeras estén viendo la página de inicio. Yo no estoy viendo la página de inicio, sino la entrada a la plataforma. A mí también se me congeló la pantalla, profe. Bueno, vamos a mirar Perdón. eso nuevamente. Vamos a mirar eso nuevamente. Les voy a quitar, o sea, les voy a dejar de compartir y les voy a compartir nuevamente. A ver, yo una cosa acá. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, entonces, este es el elemento de competencia número 1 y entonces, como yo les decía, ustedes se van a leer esta información, ¿cierto? Que aquí hay una conceptualización y quiero que la interiorice. Una vez hagan esa lectura, entonces ustedes se van a ir para la bibliografía. En la bibliografía tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 referentes bibliográficos. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Van a leer esa información, la van a tratar de entender y comprender. ¿Bien hasta ahí o no? Niñas. Sí, señor. Bueno, una vez ustedes hagan esa lectura, lo segundo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Se van a ir, digamos, vamos a hacer un ejercicio que va mejor, en vez de ir a una nueva pestaña, estando dentro de la plataforma, se van a ir, a ver si de pronto lo logramos por acá, por biblioteca, ¿cierto? Vamos a ver, entramos derecho al libro, pero no me interesa entrar derecho al libro por biblioteca, sino que me interesa entrar a las bases de datos de la universidad. Entonces sí me va a tocar hacer lo siguiente. Entonces ustedes van a entrar a la biblioteca virtual, ¿cierto? Digamos que digo aquí UCN, le doy aquí al clic de la universidad, se van a ir por centros de servicio y van a ir aquí a biblioteca virtual. ¿Están viendo lo que estoy haciendo, niñas? Sí, señor.
Muy bien, estando aquí, cuando ya entre a la biblioteca virtual se van a ir a las bases de datos de la universidad. Y estas son todas las bases de datos disponibles que tiene la universidad para que ustedes hagan consulta de información. O sea, fíjense que yo no les estoy diciendo que se vayan para San Google a buscar la información. No quiero que hagan eso. Yo lo que quiero es que hagan la consulta en las bases de datos de la universidad. ¿Cuáles? Necesito específicamente que lo hagan en 3 de estas bases de datos y enseguida miramos una cuarta. ¿En dónde? En Dialnet, en Redalic y en Excielo. Estas 3 bases de datos son las que me van a utilizar para consultar la información. ¿Qué información? Listo. Entonces me vengo para acá, para la primera unidad, y entonces veo que hay un primer título, concepto del emprendimiento. Me vengo, voy y busco en cualquiera de estas 3. Supongamos que voy a buscar en Redalic, ¿cierto? Entonces le voy a decir aquí, ver más. Entonces me va a llevar directo a la base de datos. Vamos a ver qué nos sale acá. Muy bien, me llevó directo a la base de datos y aquí le voy a escribir conceptos del emprendimiento. Conceptos del emprendimiento. Emprendimiento. Listo. Muy bien, allá me está buscando información. Entonces aquí me va a encontrar algo, ¿cierto? Algo. Y ese algo son informaciones. Lo primero antes de explorar la información, niñas, lo primero es que ustedes le digan en español. Seleccionan aquí en español. Y lo segundo es que me seleccionen lo que salga aquí en años, 2017, 18, 20 y 19. ¿Por qué no 2013? Sencillamente porque me van a consultar información actualizada. Cuando hablamos de información actualizada es del año 2015 en adelante. Aquí hay más, ¿cierto? Fíjense pues, aquí está, vea, aquí hay 2016, inclusive 6 artículos del 2015. De aquí para abajo ya no me interesa nada más. Solamente necesito consultar los años del 2015 hacia arriba. ¿Por qué? Sencillamente porque la información que está por debajo del 2015 implica de cierta manera que esa información ya no es actualizada. Entonces los magos en la generación de información manifiestan que información actualizada es aquella que tiene aproximadamente 5 años de vieja. Entonces por eso parto desde el año 2015. Listo. Cuando yo ya le diga eso español, ¿cierto? Cuando yo ya le diga español, entonces yo puedo consultar información de administración y contabilidad, de economía y finanzas en algún país en específico y le digo aquí al final aplicar filtro. A mí solamente me interesa los años porque yo puedo tomar información en español de cualquier otro país y le digo aplicar filtro. Listo. Entonces finalmente tenemos los años 2017, 18, 20, 19, 16 y 2015. Entonces aquí ya tenemos información actualizada. Entonces aquí yo ya veo una aproximación a los conceptos de emprendedor y emprendimiento social. Me puede servir en función de esa temática de conceptos de emprendimiento. Emprendimiento, factores esenciales para su constitución, también me sirve. Hacia un modelo educativo para el emprendimiento, también me sirve. Emprendimiento en tiempos difíciles, una oportunidad para los jóvenes. Este ya es mucho más específico, o sea que no tiene nada que ver con el tema de conceptualización. Ahora, si ustedes en esa búsqueda encuentran artículos que estén relacionados con las características y diferencias del emprendimiento o que estén relacionadas con las características del emprendedor
o que esté relacionado con los tipos de emprendimiento, ¿cierto? Que esas son las temáticas centrales de esa primera unidad. Pues entonces ustedes lo único que tienen que hacer es ir al PDF, ¿cierto? Se les esboza el PDF, inclusive hasta lo pueden descargar. ¿Y qué hay que hacer? Lo que yo les decía ahora, leer esa información, leer esa información. ¿Qué van a hacer con esa lectura? Van a sacar las ideas o la idea principal de ese artículo. Van a sacar la idea principal de ese artículo. Entonces vuelvo e insisto, lo primero, se van a leer la unidad, que se la leen en cuestión de 1 horita, 2 horitas, porque es una sola hoja el contenido que hay allá en el curso. 2, luego pasan al momento de hacer investigación, y hacer investigación es hacer investigación en las bases de datos. ¿De qué? De las temáticas propuestas en la unidad número 1. Yo simplemente le dije conceptualización del emprendimiento y me salió un montón de información. ¿Y qué van a hacer? Sacar las ideas principales de esos artículos. Listo. Ya sea por Dialnet, por Redalic o por Excel. En esas 3 bases de datos por ahora van a buscar. Yo les estoy pidiendo mínimamente 10 referencias. Cuando hablo de 10 referencias, son 10 autores. Fíjense que este es un artículo que básicamente es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Pero es un 6 autores de un solo artículo. Eso significa que necesitamos 10 artículos como mínimo, ¿cierto? Para que a esos 10 artículos ustedes le saquen la idea principal. ¿Qué van a hacer con esa idea principal? Con lo que ustedes leyeron en la unidad número 1 y con lo que ustedes van a leer en las bases de datos, ustedes ese material lo van a utilizar para el tercer momento, la escritura y la redacción del ensayo. Entonces, ¿cómo van a hacer el ensayo? Yo les coloco aquí en la actividad, aquí en la tarea, unos elementos propios de cómo es que tienen que hacer el ensayo, ¿cierto? Entonces, aquí les coloqué un link que ustedes pueden descargar, que es la guía de los ensayos, ¿cierto? Es una guía. O simplemente ustedes aquí en la página de inicio, está la estructura del ensayo. Esta es la estructura que yo quiero que sigan. Pero en ese link hay otras recomendaciones que ustedes pueden tener para la escritura de ese ensayo. Entonces, aquí en esta estructura, lo primero, ustedes a eso le van a colocar, pues obviamente una portadita, pero esa portadita específicamente en un título de 10 a 12 palabras. Ustedes colocan sus datos, o sea, nombres, apellido, el programa, la asignatura y el correo en esa misma hoja. No es que ustedes van a armar una portada y en esa portada ustedes van a colocar el nombre del ensayo, el nombre de ustedes, la facultad a que pertenecen y el año. No, todo en la misma hoja colocan el título, sus datos y esto lo dejan para el final. Apenas tengan realmente... sepan a qué hace referencia el ensayo, pues entonces ustedes hacen este resumen. Enseguida les muestro un ejemplo. Aquí lo importante es que ustedes comienzan con la introducción. Entonces aquí la introducción dice, enuncia el tema general. ¿Qué es enunciar el tema general? Hablar específicamente de esas temáticas, de la conceptualización, los tipos de emprendimiento, las características y demás. Hablan de una manera muy general desde la escritura de lo que ustedes piensan. Luego abordan
tópico específico. ¿Cuál es el tópico específico? El emprendimiento, así de sencillo, ese es el tópico. Entonces ustedes hablan un poco del emprendimiento. Para hablar un poco del emprendimiento, pues ustedes se ayudan de las consultas que hacen, porque a veces cuando uno lee aparece en la conceptualización de lo que es el emprendimiento, pero lo hablan desde sus palabras. Luego explican la tesis, afirmación central o postura del autor. Recuerden que aquí vamos a hablar específicamente de autores. Yo les estoy pidiendo 10 artículos como mínimo y como máximo también, ¿cierto? Pero ustedes escogen 2 o 3 autores que hablen de una posición central frente al emprendimiento. Se argumenta con respecto a la posición del autor y contraargumenta. ¿Eso qué significa? Que el autor o los autores que ustedes coloquen en la introducción, ustedes van a colocar un enunciado o un párrafo donde ustedes están de acuerdo con lo que dice el autor, o si no están de acuerdo con lo que dice el autor, dicen por qué. Deben citar algunas fuentes centrales sobre el tema en cuestión, ¿cierto? ¿Qué es citar fuentes? Citar fuentes es hacer lo que aparece en estos artículos, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, esta es una citación. Ellos están enunciando esto, pero estos autores que aparecen aquí en el encabezado, ellos no son dueños de esta información. Ellos no son dueños de esta información. ¿Quiénes son dueños de esta información? Estas personas. Y por eso están citando. Por eso es importantísimo que ustedes vean el tema de las normas APA, que está aquí en la página de inicio. Allí en la página de inicio, lo importante es colocar entre paréntesis el apellido. Y cuando ustedes vean estas iniciales de ETAL punto, eso significa que son más autores. ¿Cuántos autores? Más de 2. Cuando hay más de 2 autores, o sea, pasamos al tercero, cuarto, quinto, esta es la abreviatura para no colocarlos todos. Se le coloca ETAL cuando la información le pertenece a más de 2 autores. Y se le coloca el año, ¿cierto? 2007. Estos otros es porque provienen de otra citación, ¿cierto? Y se les coloca el año y en algunos casos se les coloca aquí al final la página. Por eso mi recomendación es que revisen las normas APA, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes cojan una información y la copien de un documento, se fijan quién es el autor, miran su apellido. Si es uno solo, pues solamente el apellido, el año y la página. Estoy hablando, por ejemplo, que esta es la página número 3, entonces P.3 y cierro paréntesis, ¿cierto? Si son 2 autores, entonces, como está aquí, ¿cierto? Bront y Vidaver Cohen, ¿cierto? Pero ese I no con esta I griega, ¿cierto? Sino con la I normal. Entonces, Brown y Vidaver Cohen 2009. Si son 3 autores o más, entonces ustedes lo citan de esta manera. Aguilera, ETAL. 2007, coma, P18, o sea, página 18 y cierran paréntesis. Entonces, eso es lo que hay que hacer, digamos, desde el punto de vista de citar fuentes si es necesario. Se establece el alcance del objetivo central del artículo, pues simplemente ustedes enuncian cuál es el alcance del artículo, cuál es el alcance del ensayo y cuál es el objetivo central. ¿Para qué están hablando de emprendimiento? ¿Cierto? Entonces, y así se construye la introducción. Cuando terminen con la introducción, y fíjense, muy importante que es que la introducción es el 25% del ensayo. Ahora, yo les estoy pidiendo solamente 6 hojas, o en su defecto, 4 hojas de ensayo. Pero si van a escribir 4 hojas de ensayo, por lo menos que la quinta hoja o la sexta, si es el caso,
sea de bibliografía. Listo. Bajo esa concepción, niñas, una vez esté organizada la introducción, viene el cuerpo. El cuerpo es el desarrollo del ensayo. Este comprende el 60% del documento, ¿cierto? Entonces ahí es donde toda la búsqueda de los 10 artículos, los 5, los 6, los 7, no las voy a limitar a que necesariamente tengan que ser 10. Si encontraron 5, si encontraron 6, si encontraron 10, si encontraron 15, genial. La idea es que cojan toda esa información, saquen la idea central y citen dentro del cuerpo. Aquí se profundiza sobre lo dicho en la introducción. Se enuncian otros autores y se argumenta y se contraargumenta. O sea, ¿se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que están diciendo esos autores? Entonces aquí uno se expande, ya escribe uno con más libertad y es el 60%. Entonces toda esa investigación que se hace se lleva precisamente acá a este punto. Y finalmente se concluye, ¿cierto? Finalmente se concluye y las conclusiones son el 15% del ensayo. Entonces, normalmente uno ¿qué hace en la conclusión? Enfatiza algún asunto central que fue de muy interés para ustedes. Se enfatiza la posición definida por algún autor en específico y se habla de esa posición. Se establecen, digamos, puntos positivos o negativos por ese autor. Se ofrecen recomendaciones por parte de ustedes, dependiendo del conocimiento que ustedes tengan el tema. Una recomendación es una opinión personal. Y si es necesario hacer preguntas a través de una hipótesis que quede como reflexión, lo hace. Cuando ya esté listo todo este elemento, entonces ya vienen las referencias. Y esas referencias tienen que ser bajo norma APA. Mínimo son 10 fuentes, ¿cierto? 10 referencias y en orden alfabético. Cuando hablamos de en orden alfabético es el apellido que comienza por A, el apellido que comienza por B, C, D, E, F, todo en orden alfabético. Estas referencias bibliográficas, niñas, muy importante, por favor, que se lean las normas APA. Por eso se las coloqué allí. Esas normas APA, niñas, aquí están, ¿cierto? Aquí hay esta es la forma, por ejemplo, de citar en los párrafos dentro del texto. Este es un ejemplo posible. Cuando se comienza el párrafo se puede citar de esta manera, pero cuando se finaliza el párrafo se cita de esta otra. Fíjense, Universidad Externa de Colombia, sin fecha, miren aquí está el ejemplo, punto coma, P minúscula, punto 8, o sea que está en la página número 8. Es un documento extraído de la Universidad Externa de Colombia, no tiene fecha, por eso se le coloca las iniciales S.F y la página de donde está saliendo la información. No les voy a pedir que monten imágenes porque las imágenes también deben ser citadas, pero en un ensayo por lo general no hay imágenes, ¿cierto? Entonces por acá hay ejemplos, miren, las estoy mandando a consultar precisamente en bases de datos. Ustedes pueden hacer parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es copiar ideas de un documento, pero si yo las voy a pasar a mi ensayo, las voy a pasar con mis propias palabras, pero como son ideas de otro, entonces igualmente las tengo que citar. O una cita textual que es básicamente copia y pegue. Y en ese copia y pegue aquí está la forma, miren. Cuando son menos de 40 palabras, se deben colocar entre comillas, debo citar el autor al final de esas comillas, con el apellido, el año y la página, ¿cierto? Cuando son más, bueno, en ese mismo ejercicio, esta es una forma de hacerlo al final.
También lo puedo hacer como lo indica acá, así lo expresa Hernández, pero el apellido por fuera y el año entre paréntesis, y entre comillas lo que está expresando. Y al final se colocan las páginas de donde está saliendo la información. Aquí hay otro ejemplo, pero ya no basado en temas de páginas, sino basado en el número del párrafo. Si es el párrafo 1, si es el párrafo 2, el párrafo 3, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes se lean esto. Para la bibliografía, por acá, yo creo que por acá está la forma de citar en las bibliografías. Citaciones, a ver, yo veo, esta es una forma de citar en referencia bibliográfica. Apellido, primer apellido con la inicial del primer nombre, el año, el nombre del documento en cursiva, de dónde proviene, y si es necesario colocar las páginas, se colocan las páginas. Pero cuando ustedes van a colocar el link de donde salió la información, terminan aquí con punto y luego colocan el link de donde sale la información, aquí después de las páginas, ¿cierto? Esto es una forma de citar allá en las referencias en la bibliografía. Entonces, por eso es importante que ustedes se lean esto, ¿cierto? Para que vayan adaptándose de alguna manera la forma de citar. Aquí van a aprender eso, niños, a través de ese ejercicio del ensayo. Como les digo, vamos a hacer 2 ensayos, uno esta semana, otro la próxima semana, pero en las 2 últimas semanas del curso nos vamos a dedicar a la redacción del planteamiento del problema, y cuando ustedes ya estén adaptados a la forma de redactar, a la forma de citar, entonces me harán una correcta redacción de la problemática, porque todo lo aprendido en esos 2 ensayos se va a aplicar en el planteamiento del problema. Estas son las explicaciones que de alguna manera tenía que darles para precisamente este ejercicio. Bueno, yo les he dicho que utilicen Dialnet, Realic o Excel, pero también podemos utilizar una tercera base de datos que se llama Google Académico. Google, ¿cierto? Google Académico. En Google Académico no es Google, sino Google Académico, fíjense. Entonces yo puedo buscar aquí conceptualización del emprendimiento. Aquí escribí mal. Denme un segundo. Conceptualización del emprendimiento. Entonces le voy aquí a buscar. Entonces fíjense que aquí la búsqueda es también muy diferente. Intervalos. Yo le digo aquí el intervalo. Desde el año 2015 hasta lo que tenemos ahora, 2021. Le digo buscar. Entonces ya me hace la separación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta búsqueda, ¿cierto? Aquí dice emprendimiento y universidad emprendedora, conceptualización, propuesta metodológica y características de esa universidad. Muy específico porque es para una universidad. Emprendimientos de base tecnológica, esto es un tipo de emprendimiento, entonces me sirve para los tipos de emprendimiento. Emprendimiento en Colombia, una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible, me puede servir para el ensayo. Conceptualización de currículos, su evolución histórica y su relación con las teorías y enfoques curriculares en la dinámica educativa, me sirve porque estamos hablando de conceptualización del emprendimiento desde el punto de vista educativo y es del 2017. Aquí tenemos... Y una cosa, miren que esta tiene una ventaja, que si yo le digo aquí en estas comillas, de una vez me aparece cómo debe estar citado en la bibliografía bajo normas APA. Entonces yo lo único que tengo que hacer es sacarlo, copiarlo y llevarlo para la bibliografía y organizarlo en orden alfabético. Por acá tenemos esa ventaja.
Aquí, por ejemplo, también, ¿cómo citar? Entonces, yo le digo aquí, ¿cómo citar? Aquí están los formatos. Este es formato ISO, este es formato APA. Y entonces aparece, entonces llego y cojo y la copio. ¿Cierto? Copio toda la cita, le digo copiar y luego me lo llevo para la bibliografía, ¿cierto? Me lo llevo para la bibliografía. Si yo hago este ejercicio, por ejemplo, yo me cojo y lo copio, digo control C, me voy para un documento Word, venga, yo hago el ejercicio aquí sencillo. Digamos que yo me voy para el Word, ¿cierto? Y en el Word, entonces vengo y copio, digamos que estoy formando la bibliografía, entonces en esa bibliografía llego y copio esa cita, viene de esta forma, ¿cierto? Y hago lo posible perdón, digamos acá, denme un segundo, le digo acá, copiado, a ver si eso, de esta manera, lo centro, ¿cierto? Lo centro, y lo primero que debo hacer es, básicamente, que mi segundo renglón debe, o simplemente lo selecciono, debe estar a una sangría de 2,17. Entonces le digo yo aquí, párrafo, y aquí donde dice sangría, aquí en especial le digo sangría francesa. Y como es 1,27, pues hago la corrección del caso. Según la norma APA dice que sangría 1,27 y le digo aceptar. Así es que me tiene que quedar en la bibliografía del ensayo. El primero organizado de esta manera y el segundo, tercer y cuarto renglón según el número de renglones que se me lleve la bibliografía a través de sangría 1,27. Este es ese. Bueno. Me voy a copiar el segundo. Supóngase que lo traigo específicamente de... Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, me lo traigo de Google Académico, listo. Entonces copio esa cita, me vengo para el Word, vengo y la copio acá, ¿cierto? Vengo y la copio acá. Santa Cruz está en el orden que debe ser. Y miren que cuando le di clic, yo estaba aquí y cuando le di clic y pegué la bibliografía, automáticamente ya me la organizó con sangría 1,27. Y así voy montando las 10 bibliografías de los 10 artículos que consulté. Preguntas. Preguntas, niñas. Ruth, Mónica, Karina. Profe, señor Carlos. Decime, No, es difícil, y ni siquiera don, yo no estaba acostumbrada. No, decime Caliche o Villegas. Bueno, Carlos, Bueno. nosotras ayer estuvimos adelantando y realmente consultamos mucho en Google Académico, entonces vamos como bien, ¿cierto? Sí. La duda que tenemos... Discúlpame, si todos lo sacan de Google Académico, no hay problema. ¿Estamos? Listo. Y igual encontramos bibliografías chéveres, autores chéveres, o sea, lo estamos armando, ¿cierto? Pero en la parte de las características y las diferencias no encontramos como mucho. No sé si no estamos sabiéndonos enfocar en esas características y diferencias del emprendimiento o qué es lo que nos pasa. ¿Cierto, Cari, que esa es la idea? Si yo me vengo por acá y miro acá, por ejemplo, características, yo miro una cosa en la contextualización de los temas. Eso, porque si encontramos los tipos, de pronto si encontramos unas diferencias. Sí, pero está características y diferencias. Cualquier tipo de emprendimiento, desde la disciplina, sector, ámbito que se desarrolle, tiene una serie de características que le permite marcar su camino hacia el éxito.
Entonces estamos hablando no de características del emprendimiento, sino de las características del emprendedor, que son estas. Entonces búsquenlo de esa manera, características del emprendedor. Así de sencillo. ¿Listo? Así sí lo encontramos. Ahí así lo sí. encuentran. No busquen características del emprendimiento, no, es características del emprendedor, ¿correcto? Y las diferencias también es lo mismo. Exactamente. Porque hay emprendedores de, bueno, de todos los otros temas que ya saben. Ah, perfecto. Exacto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ruth de pronto tiene preguntas. No, profe, hasta ahora pues todo bien. Ruth, ¿cuál profe? Qué pena, Carlos. Bueno, yo pensaría que estamos ok. ¿Se entendió la explicación o no? Sí, excelente. Sí, profe, vamos bien. Sí, señor. Bueno, una cosa, niñas, una cosa. Tengo definida esta actividad específicamente, hoy es 17 para el 20. Pero si ustedes ven la necesidad que necesitan más tiempo, les podré dar máximo 2 días. El problema es ¿cuál? Que iremos corriendo porque el próximo ensayo es para el 27, ¿cierto? Entonces, yo les sugiero camellar fuerte y yo no tengo ningún problema en extenderles el tiempo, pero me lo solicitan, me escriben por correo y me dicen, hey, Villegas, danos otros 2 días para el ensayo, danos otros 2 días para el ensayo, para que podamos terminar todo según como nos lo estás pidiendo y yo no tengo ningún problema. Pero nos vamos a tener que apretar fuertemente si extendemos el tiempo, ¿correcto? Sí, profe, sería muy Sí, bueno señor. por el tema de que yo particularmente estaba esperando ese encuentro sincrónico como para ir más a la fija. Entonces ya me Sí. quedan, sí, 3 días y es poco. Yo no he comenzado con nada prácticamente. Ah, bueno, muévelo. Listo. Bueno, ¿qué más tengo para decirles? No, eso era todo lo que les quería contar, darles las explicaciones propiamente de qué es lo que estamos pidiendo. Van a aprender muchísimo de tendencias del emprendimiento, pero sobre todo van a aprender a leer, a redactar y a citar, que eso es lo que más me interesa. ¿Correcto, niñas? Sí, señor. Bueno, ¿algo más que deseen que discutimos o nos podemos ir? ¿Me dan permiso y me voy? Sí, vámonos. Está bien. Claro. No, sí, está claro, Carlos. Muy bien, excelente. No, entonces, un gusto escucharlas, un gusto saber que están bien, cuiden sus familias, bendiciones. Yo les bajo la grabación y se la subo a la plataforma el día de mañana como para que la tengan de referencia de consulta, ¿correcto? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, muy bien, una feliz noche, cuídense mucho Feliz noche. y nos vemos el próximo encuentro el mismo jueves a la misma hora. Yo les estoy mandando el comunicado, ¿correcto? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, una Feliz feliz noche, noche, que que estén muy descansen. bien. Gracias, Hasta chao. luego.